Bueno, entonces les decía que si efectivamente la tentación la tenemos cuando estamos en desolación, entonces también tenemos que reconocer que Jesús tuvo consolaciones y desolaciones. Porque solamente en desolación hay tentación. Tenemos una consolación muy conocida de Jesús, ¿no? Te alabo, Padre, porque has revelado esto a los pequeños y sencillos. Jesús está contento, está profundamente feliz, está lleno del Padre, está en consolación. Pero tenemos desolaciones. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, tenemos consolaciones y desolaciones. Entonces, solo en momentos de desolación, de oscuridad, de noche, es cuando el mal espíritu campea. Solamente en esos momentos. Y en esos momentos nos tiene a su merced. Si nos dejamos. Y si nos dejamos, cuando estamos en desolación, vamos a elegir mal, que es lo que Él quiere. Luego, hay que tener mucho cuidado cuando estamos en desolación, porque es en ese momento cuando nos presentará sus falsas consolaciones y nos hará creer que estamos siendo movidos por Dios. Recordemos pues que una falsa consolación es en realidad una desolación. Por tanto, es sumamente necesario saber cómo actuar en desolación, y para esto, como hemos visto ya antes, Ignacio nos ofrece sus primeras reglas para discernir. Entonces, estar en desolación no nos gusta, porque no estamos bien, estamos con malestar, estamos prontos a la crítica, a ver la cosa negativa del otro. Sí, eso es típico de la desolación. Cuando yo estoy en desolación, no veo lo positivo del otro, veo lo negativo. Cuando estoy en desolación, estoy en dudas, en miedos, las cosas no me parecen bien, no estoy atraído a las cosas de Dios. Entonces no nos gusta estar en desolación, y la tentación apelará a nuestros deseos de salir de la desolación. La tentación, ¿qué va a decir? ¿Para qué estás en desolación? Sal de ella. Y entonces, ¿cuándo? Porque la pregunta es, ¿cuándo somos tentados? Hemos visto que las desolaciones pueden ser con causa también. Tanto las consolaciones como las desolaciones son con causa. Y podemos tener desolaciones con causa. Por ejemplo, momentos típicos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo estoy en una dificultad, me causa desolación. Estoy en una dificultad. O estoy en una necesidad. O estoy ante una preocupación. O estoy ante una urgencia, un dolor, un fracaso, o estoy en medio de un sufrimiento, o siento un vacío, una soledad. La soledad es terrible porque me produce desolación. O he sido rechazado, no me comprenden, estoy viviendo un momento realmente incómodo. Son causas para una desolación. ¿Qué cosa nos va entonces a proponer el enemigo? ¿Para qué vas a estar viviendo con estas dificultades? Facilítate la vida. Sal de tu desolación. Cuando estamos en desolación, nos quejamos que Dios nos ha abandonado. ¿Dónde estás tú? No te veo, estoy en este problema y tú no haces nada. Le reclamamos a Dios cuando estamos en desolación. Es en esos momentos, cuando nos encontramos en medio de una desolación por dificultades, por fracasos, por rechazos, por incomprensiones, por dolores, cuando el enemigo nos anima a salir, sugiriéndonos soluciones fáciles, rápidas, cómodas, placenteras. ¿Para qué vas a estar pasando esta dificultad? Arréglate la vida, toma lo que no es tuyo, coge algo de la caja, total, nadie se va a dar cuenta. Es poquito, es una sola vez. No lo vas a hacer más, claro, evidentemente, porque tú eres bueno. No lo vuelvas a hacer más. Cuando estás solo, vienen muchas tentaciones, pues. ¿Para qué vas a estar solo? Arréglate la vida. Y entonces, por no estar solo, busca soluciones fáciles, cómodas, placenteras, que te sacan de la soledad momentáneamente. Porque tú eliges y momentáneamente estás distraído, pero como es una desolación, inmediatamente caes en el vacío, en el sinsentido, en la soledad peor.
Pero al enemigo eso no le interesa, lo que le interesa es que tú elijas mal. Y las alternativas fáciles, seguras y cómodas son las salidas que son las tentaciones. Son las salidas que nos propone el enemigo para que nosotros elijamos separarnos de Dios. Y finalmente terminamos peor que al inicio, que es el texto de Lucas que les propuse en la reunión anterior, ¿no? El que está bien va a ser atacado por el mal espíritu con tanta fuerza que el final del hombre termina peor que el principio. Hay épocas de especiales tentaciones en donde interviene con fuerza el mal espíritu. La primera época en donde interviene con fuerza el mal espíritu es en la adolescencia. En la adolescencia nosotros tomamos decisiones. Son primeras decisiones. Y siempre que tomamos decisiones, el enemigo va a querer que elijamos lo que no nos ayuda. Tomamos decisiones que nos marcan la vida. ¿Quiénes son mis amigos? ¿En qué grupos voy a estar? ¿Qué experiencias voy a tener? ¿Qué novedades? Y ahí el enemigo nos ofrece, oye, pero estás solo. ¿Por qué no nos vamos a tomar un trago, un poquito de droga? Te hace olvidar, te hace pasar bien. Te facilita, te saca de la dificultad, del abandono, del que no te sientes querido. Vamos, hombre, olvídate. Elige que esto te va a hacer feliz. Y en la adolescencia tomamos decisiones claves. Si no elegimos bien en la adolescencia, nuestra vida va a ir de tumbo en tumbo. La segunda etapa en donde tomamos decisiones importantes, importantísimas diría yo, es en la época universitaria y posuniversitaria. Porque ahí tomamos decisiones serias. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Si me voy a casar o no me voy a casar? ¿Si me voy a meter a la vida religiosa o no me voy a meter a la vida religiosa? Eso sucede en la juventud, en realidad. Pero esas decisiones te marcan la vida. Y si nosotros no somos conscientes de que en esos momentos vamos a ser tentados para otra alternativa que Dios no quiere, no vamos a completar nuestra vida. Y en la madurez tiene momentos claves para la toma de decisión. Básicamente, el problema de la madurez es que no queremos aceptar que los años pasan. Entonces, como no queremos aceptar que los años pasan, el enemigo te va a decir, ¿y para qué van a pasar para ti? Tú más bien, continúa siendo joven. En las mujeres es el tiempo de la menopausia, un tiempo en donde el enemigo principalmente se mete para intervenir. Usa cambios físicos que afectan la claridad de mis decisiones. El carácter es irascible, se vuelve más sensible la mujer y además se tiende a culpabilizar al otro. Ese es el momento de asumir los años, pero hay resistencia, nadie quiere envejecer. Entonces, en esos momentos tomamos decisiones porque no nos gusta que el tiempo pase. Este tiempo requiere de mucha paciencia, especialmente de la paciencia del marido y de los hijos que tienen que entender que las mujeres pasan por este tiempo de dificultades y que tampoco tomen decisiones, porque cuando deciden en momentos difíciles van a equivocarse. Pero los hombres pasan un momento peor todavía. En los hombres las tentaciones de la madurez son muy fuertes. Entre los 48 y 58 años, aproximadamente, es la época de la andropausia o menopausia masculina. Y se la conoce, en el término espiritual, se le conoce como la época del demonio del mediodía. El mediodía en la vida de uno, el mediodía pues es los 50 años más o menos. En ese momento el enemigo ataca con muchísima fuerza, por la misma razón, porque los hombres no quieren perder su juventud. En esa época los hombres se resisten a ser viejos y el enemigo aprovecha esa resistencia para tentarnos a volver a ser jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Hacen tonterías.
y se limitan, entonces el enemigo te ha dicho, no importa el futuro, tú ahora goza, ahora disfruta. El futuro ya lo verás en el futuro. El enemigo no te deja mirar el futuro, te deja mirar el corto plazo, bajo el falso pretexto de tú tienes que tener tu libertad, tú tienes que ser libre. Ya has tenido suficiente con mantener a tu familia, a tu mujer, ahora te toca a ti. Ese es el engaño del mal espíritu. Y entonces la familia y el futuro pasan a un segundo lugar. No les interesa. Ellos se vuelven el centro. Eso sucede. Ese es el tiempo del viejo verde. Claro. Y del cambio de look. Porque entonces empiezan a vestirse ridículamente, a vestirse como jóvenes, se tiñen el pelo, se hacen todo lo posible para disimular que la vejez los está arrasando. ¿Y qué hacen? Peor todavía, buscan muchachas mucho más jóvenes. Eso es lo que van a hacer. Se tiende a discutir más con la pareja en esta época. Su andropausia es acrecentada por la menopausia de la esposa. Y en consecuencia, es época de infidelidades y de rupturas de matrimonios. Todo se tira por la borda. Si ustedes se dan cuenta, en las familias que conocen, a esa edad, muchos matrimonios se deshacen. Porque todo se tira por la borda, porque toman decisiones en tiempos en que no deben tomarlas, porque están siendo arrasados por la andropausia. La cordura se recupera con el tiempo, cuando pasan los años, pero ya es irremediable muchas veces volver a la situación primera. El daño está hecho y ya no se puede recuperar la familia. Desgraciadamente, se elige en desolación. Cuando se asume la edad con paz y serenidad, cuando uno asume, bueno, pues ya tengo mi edad, y es mi edad, pues, o sea, ya no puedo volver atrás. Recién cuando los hombres asumen su edad con paz y serenidad, el enemigo deja de fastidiarlos, porque ya sabe el enemigo que ya no puede hacer nada. Es muy necesario entonces hacernos conscientes de qué estamos viviendo para no equivocarnos a la hora de tomar decisiones y elegir con paciencia. Bien, entonces eso es cuando nos tienta. Primer punto era cuando nos tienta. Segundo es cómo nos tienta. El enemigo nos tienta a través de personas, parientes, amigos, conocidos, como le pasó a Jesús con Pedro. Jesús va a ser tentado a través de Pedro. El enemigo va a usar al amigo querido de Jesús para que Jesús cambie de opinión. Y eso nos pasa a menudo. Por ejemplo, cuando yo decidí ser jesuita, yo tenía 28 años. Mi familia nadie tenía idea que yo estaba en esto porque nunca mostré mucha cercanía a las parroquias. No era persona de parroquia. Entonces fue una sorpresa para mi familia que yo eligiese dejar lo que estaba haciendo por hacerme jesuita. Un tío, hermano de mi mamá, muy querido mío, me llama a decirme: flaco, ¿qué locura vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre a ti meterte de cura? Mira todo lo que vas a dejar. Mi tío pensaba que me estaba haciendo un bien, me estaba dando un buen consejo. Pero lo que él estaba siendo movido por el enemigo para que yo no dejase de lado la primera decisión y le hiciese caso. Felizmente que yo le agradecí mucho su consejo, pero le dije: mira, yo ya soy mayor de edad y quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. Pero eso sucede tan frecuentemente que nosotros nos dejamos llevar, después de una decisión muy clara, por las opiniones de otros. Y no decidimos lo que Dios quiere, sino que el mal espíritu usará a conocidos, a parientes, para desviarnos de los propósitos que tenemos.
Entonces, si eso es así con nosotros, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros aconsejamos. Porque nosotros podemos estar desviando a las personas de lo que Dios realmente quiere. Antes tenemos que discernir, ¿esto que voy a decir y que voy a aconsejar sale de una consolación verdadera? ¿O simplemente quiero que el otro haga lo que a mí me gustaría hacer? Lo que a mí me gustaría decir. Sucede a veces con los papás, que quieren que el hijo estudie lo que ellos quisieran que estudie, porque ellos no lo han podido hacer y entonces se proyectan en el hijo y obligan al hijo a estudiar lo que ellos quieren. Eso está mal, porque le quitan al hijo la libertad. Es el hijo el que tiene que tomar sus decisiones. Y los padres deberían aceptar, aunque el hijo decida lo que los padres no quieren. La vida es del hijo. Y si el hijo toma una decisión apoyado en lo que los padres presionan, le va a ir mal porque es una decisión presionada. No hay libertad. El hijo le va a echar la culpa a los padres del fracaso de su vida. Los padres tendrían que enseñarle al hijo a tomar buenas decisiones. La misión de los padres es enseñarle que el único fin tiene que ser Dios y que siempre hay que elegir lo que es recto, bueno, justo y verdadero porque Dios es lo que tenemos que elegir en la vida y que ellos vean cómo llegan a Dios. En el cómo entonces no podemos intervenir. Es decir, como ya vimos, el enemigo nos ataca pues por personas, pero también nos ataca por circunstancias, por libros, revistas, películas, conversaciones, por internet. El enemigo te va a decir, oye, haz un clic, es todo lo que necesitas, un clic, es tan fácil, total es una sola vez. La tentación está a la distancia de un clic, nada más. Dependerá de nosotros. Además te va a argumentar, porque te van a meter argumentos que te van a justificar que vale la pena hacer clic. ¿Y cómo lo hace? O sea, lo va a hacer a través de personas, pero lo hace aprovechando fundamentalmente nuestro carácter y nuestra personalidad. Ya sean nuestras fortalezas, por ejemplo, si tenemos un carácter fuerte, nos va a hacer tomar decisiones que pisemos al otro, que lo destruyamos, que aplanemos al otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos fuertes. Y entonces, aprovechando esa fortaleza mía, me va a hacer tomar decisiones que no unen, sino que destruyen. O puede ser lo contrario. Si mi personalidad es más bien débil, si soy tímido, ¿qué va a hacer el enemigo? Ante una situación, por ejemplo, de injusticia, te va a decir, tú no hables. Porque como eres tímido, tú no digas nada. Tú quédate callado y nos paraliza. Y entonces no decimos lo que tenemos que decir. O sea, el enemigo nos cancela por todos lados para evitar siempre que hagamos el bien. Y más bien va a atenuarnos, limitarnos, frenarnos en las cosas que tenemos en favor de Dios. Es decir, como dice Pedro, nos ataca como león rugiente buscando a quien devorar. Sean sobrios, dice, y velen, porque su adversario, el enemigo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. El tema es que se apoya esa atracción profunda que tenemos, que viene del pecado original, que es que yo quiero para mí, donde yo tengo que ser el centro. El mundo tiene que circular en torno mío. Y entonces va a generar en mí pensamientos, ideas, proyectos que parecen buenos, pero que no son de Dios. Me va a incitar a mantener posturas y opiniones y críticas que dividen y obstaculizan pues la comunión y crean un clima de malestar. Lo va a hacer, me va a sugerir, haz eso. Nos va a proponer pensamientos. Esto es muy importante porque hemos dicho ya que los enemigos funcionan metiéndonos pensamientos que no nos llevan a ninguna parte o nos hacen pensar o ilusionarnos o soñar despiertos en cosas que no ayudan a hacer realidad. Porque lo único que haremos es hacer daño. Entonces muchas veces soñamos despiertos o mantenemos un pensamiento iluso que no es posible realizarlo
y que si lo realizásemos, lo único que haríamos es daño. Y por eso es que es tan importante lo de los pensamientos que, por ejemplo, Jesús nos dice en Mateo, todo el que mira a una mujer, o toda mujer que mira a un hombre, deseándola o deseándolo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, cuando dejamos que el pensamiento de la infidelidad anide en nosotros, el único resultado es el daño. Si esto es así, si lo que Jesús dice es así, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que pensamos. Y tenemos que descartar inmediatamente el pensamiento que no construye. Porque lo único que estamos haciendo es haciéndonos ilusión de algo cuya concreción, lo único que significará será daño a los demás. El enemigo nos crea sentimientos de temor, de desconfianza, de rencor, y nos empuja a descalificar al otro y procurar destruir todo esfuerzo de bien. Y para justificarnos en lo que estamos haciendo, vamos a racionalizar. Vamos a siempre encontrar una excusa para confirmar que lo que yo estoy haciendo está bien, aunque sabemos que está mal. Vamos a justificarnos y no vamos a querer que nos cuestionen. Nos va a molestar que otros nos digan que estamos mal y vamos a romper con los demás, con aquellos que se oponen a lo que yo quiero. Esto sucede entonces cuando estamos tentados, ¿no? Finalmente, ¿qué estrategias usa el enemigo para atacarnos? ¿Cómo nos engaña finalmente? Ignacio dice que hay 3 estrategias que él usa para tentarnos. Dice, se las resumo primero y después se las explico. Primero dice que se hará como mujer en el sentido de que es más débil que el hombre, ¿no? Esa es la manera, porque no encuentra otra imagen. Como la mujer normalmente es más débil que el hombre, nos va a decir que el enemigo se hace como mujer. Se crece ante la debilidad y se achica ante el enfrentamiento. Segundo, se hará como un falso enamorado que se desarrolla en el secreto y en la oscuridad y desaparece ante la claridad y la transparencia. Y finalmente dice que el enemigo se hace como un ladrón. Nos ataca por donde estamos flojos, débiles, necesitados y carentes. Y se retira cuando nos hacemos fuertes y seguros. Y nos defendemos fortaleciendo nuestros puntos débiles. Entonces, brevemente les voy a explicar cada una de estas 3 estrategias. La primera estrategia vimos que es que el enemigo se hace como mujer en el sentido de debilidad. Y dice Ignacio, el enemigo se hace como mujer al ser débil y a la vez tenaz. Porque así como es propio de la mujer cuando discute con algún hombre, perder ánimo y abandonar, cuando el hombre le hace frente, y al contrario, si el hombre comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es grande y sin medida. De la misma manera funciona el mal espíritu. Y dice, es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo, abandonando sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales se enfrenta a las tentaciones del enemigo, haciendo exactamente lo opuesto. Por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor, a perder ánimo, al sentir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de nuestra naturaleza en conseguir su dañada intención con tan crecida malicia. Entonces, esta regla es muy sencilla. Yo voy a ser tentado a hacer algo. Si yo no me opongo radicalmente, el enemigo me gana. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo le he sacado la vuelta pues a mi pareja y veo que esto no lo puedo hacer, que necesito, esto está mal y necesito cortar totalmente con ella. Como ya he tomado la decisión de cortar, ¿qué va a hacer el enemigo? Porque no quiere perder. Me va a decir, sí, corta. Pero por si acaso, guárdate el teléfono. Porque tú no sabes lo que puede pasar. Cuando nosotros cedemos ante esa debilidad,
estamos reventados porque ya tenemos el teléfono. ¿Cuál sería la verdadera manera de actuar? Si yo quiero cortar, corto totalmente. Corto completamente, ni teléfono, ni correo, ni nada. Simplemente desaparezco a la otra parte, porque si no, no voy a ganar. Basta una rendija para que el enemigo se meta. Si yo quiero ganar y mantenerme fiel a mi pareja, tengo que eliminar completamente cualquier vínculo que me una a la infidelidad. Si no, no lo voy a dejar. Necesito pues quemar las carabelas. No puedo volver. Tiene que ser completamente cerrado el caso. El enemigo lo que va a hacer es evitar que hagamos eso. Y entonces cuando nosotros somos débiles y no nos enfrentamos directamente, sino que damos marcha atrás y decimos, bueno, sí, pero estamos destruidos. El segundo caso es cuando el enemigo se hace como un falso enamorado. Dice Ignacio, el enemigo se hace como un falso enamorado, al querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre inescrupuloso, por aprovecharse, pretende a la hija de un buen padre o a la mujer de un buen marido, quiere y desea que sus palabras y engaños se mantengan en secreto. Porque mucho le molesta cuando la hija al padre o la mujer al marido le cuentan sus vanas palabras y su intención depravada, porque fácilmente se da cuenta que no podrá salirse con la suya. De la misma manera, dice Ignacio, funciona el mal espíritu. Cuando el enemigo trae a nuestra mente y a nuestro corazón sus engaños y persuasiones, quiere y desea que nosotros las guardemos en secreto. Pero cuando las descubrimos, dice Ignacio, a un buen confesor o a otra persona que conozca, a otra persona espiritual que conozca sus engaños y astucias, mucho le molesta, porque se da cuenta que no podrá salirse con las suyas. Y serán descubiertos sus evidentes engaños. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla dice, mira, el enemigo siempre va a querer que sus propuestas las mantengamos en secreto. Entonces, ¿qué va a decir? Mire, esto que solamente quede entre nosotros. Típico de la infidelidad. Nadie se debe enterar. Vamos a mantenerlo en secreto, detrás. También en cuestiones de faltas de trabajo y cosas de esas, somos cómplices, nos hacemos cómplices, pero que nadie se entere. Cuando las cosas se mantienen en secreto, es claro que es del mal espíritu. Porque si fuese del bueno, yo no tendría ningún problema en mostrarlo. Porque lo de Dios hemos visto que es transparencia, es claridad. Entonces, cuando nosotros actuamos en transparencia, cuando no tenemos nada que esconder, entonces estamos movidos por el bueno. Pero cuando hay algo que queremos esconder, la cosa no está bien. ¿Por qué queremos esconderlo? ¿Cuál es la razón? El enemigo siempre va a buscar esconderlo, porque si lo sacamos a la luz, él pierde. Pero si lo mantenemos en secreto, nos gana. Por eso es que nosotros tendríamos que vivir de tal manera nuestra vida que no tengamos nada oculto. Que todo lo que vivamos sea posible mostrarlo al mundo. Porque si algo de nuestra vida lo necesitamos esconder, es que Dios no está ahí. Dios no puede estar ahí. No podemos tener rabo de paja. La conclusión entonces es que toda mi vida tiene que estar absolutamente transparente, que me investiguen, que vean absolutamente, les muestro todo. Yo más bien sería de la postura de si me cuestionan, les abro todas mis cuentas, les muestro todo, para que vean que no tengo nada que esconder. Pero en el momento en que yo algo tengo que esconder, es que no hay claridad. Les pongo un ejemplo más familiar para que vean cómo funciona el enemigo. Yo tengo un hermano un año menor que yo, y cuando éramos adolescentes, en ese tiempo sí, uno iba a la matiné pues, ¿no? Que era de 3:45, creo, a 6, ¿no? Mi hermana le pide permiso a mi mamá para ir a la matiné con sus amigas. Y mi mamá le dice, bueno, vayan, pero tengan en cuenta una cosa. Si una persona, un hombre, se sienta al costado de ustedes y las comienza a fastidiar,
ustedes griten, hagan escándalo, que se prendan las luces, que quede en evidencia que los está fastidiando. Ese señor se va, desaparece, porque ha quedado en evidencia sus engaños. Pero si ustedes se paralizan por el miedo, que es del mal espíritu, y no dicen nada, el enemigo las puede hacer muchísimo daño. Entonces lo que hay que hacer es hablar, decir. Por eso el consejo de Ignacio es, cuando tú seas tentado, háblalo. Dilo a tu buen confesor, a una persona espiritual que conozca cómo funciona el mal espíritu, porque ya no va a poder engañarte, porque va a quedar expuesto y lo vas a anular. Y finalmente, el tercer caso es el de el enemigo cuando nos ataca se hace como ladrón. Dice Ignacio, asimismo, el enemigo se hace como un aguijeo para vencer y robar lo que desea. Porque así como un aguijeo o delincuente del campo, tomando posición y mirando las fuerzas o seguridades de una propiedad, la ataca por la parte más débil, de la misma manera hace el enemigo con nosotros. Ronda, dice, en torno nuestro y mira nuestras virtudes. Y por donde nos encuentre más débiles y más necesitados para nuestra salvación, por allí nos ataca y procura tomarlos. Es como un ladrón, dice Ignacio. El ladrón que quiere robar una casa va a mirar por dónde se puede meter. Si se puede meter por el techo, por la ventana, por qué puerta, y por ahí se va a meter. El enemigo va a hacer lo mismo. Y si nuestras seguridades son débiles, por ejemplo, si tenemos problemas de tipo comunitario o tenemos problemas de pobreza o digamos, si estamos tentados a tomar lo que no es nuestro o, en fin, o a ser críticos o chismosos, si vamos por ahí nos va a atacar. No nos va a atacar por donde somos fuertes. Por ejemplo, si somos curiosos, es una cosa curiosa. Si somos curiosos, el enemigo va a aumentar nuestra curiosidad y va a hacer que nosotros, digamos, destruyamos al otro por curiosidad. ¿Qué es lo que hay que hacer, dice Ignacio, en este tiempo? Pues reforzar las partes débiles, ¿no? Si mi debilidad es la sensualidad, pues algo tengo que hacer, porque por ahí se va a meter. Y por ahí van a venir los pensamientos y por ahí van a venir las sugerencias para que yo caiga. Finalmente, con esto terminaríamos la parte del discernimiento en sí. Pero el discernimiento concluye en la toma de una decisión. O sea, yo hago discernimiento para decidir. Y entonces, para terminar esta serie, quisiera proponerles lo que San Ignacio nos sugiere para tomar decisiones.